Hola amigos, ¿cómo están? Soy Álvaro. Les cuento que eh, además del curso de Security Plus, además del curso de Cloud Practitioner, vamos a lanzar el curso de Architecting on AWS, que es la certificación más buscada de AWS. No la más difícil, pero sí la más buscada. Esa certificación a mí me cambió la vida y me consiguió trabajo para Amazon durante años, ¿no? Eh, entonces, mientras vamos preparando el curso, tengo algunos amigos que están de la comunidad, que están preparando el examen para la certificación. Entonces decidimos tener como un conversatorio, 1 hora por día, donde vamos hablando de algún tema en particular. Eh, Así que vamos a cubrir y vamos a hacer un montón de deep dives de arquitecturas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de cómo escalar a los primeros 10 millones de usuarios, vamos a hablar sobre RTO, RPO, vamos a hablar de alta disponibilidad y resistencia a fallos, vamos a ver deep dives en alguno de los servicios y cómo se interconectan entre sí. Todo esto para ayudarlos a poder pasar el examen de AWS de Solution Architect asociado y también les puede llegar a servir para el profesional, que sería el próximo curso que vamos a alargar después de estos cursos preliminares que estamos creando. Así que espero que les guste. Se registran, nos recomiendan, por favor. Dejen comentarios con preguntas o déjenos saber que les gusta el contenido, así podamos seguir creando más contenido. Muchas gracias. Este es un concepto muy importante que es el de disaster recovery. ¿Sí? Sí, Esto aparece en el examen, yo calculo unas 6 7 preguntas de las 65 tienen que ver con DR o de alguna forma. ¿Sí? bien. Y un concepto muy importante, no es lo mismo BCP que DRP. BCP es Business Continuity Plan. Entonces, Business Sí, es la continuidad del negocio. Continuity, sí, claro. Y eso es la continuación del negocio. Puede tener una parte que sea técnica, pero Ujú. no todo tiene que ver con la parte técnica. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la disrupción podría ser, no hay un virus, no hay nada, no hemos perdido la oficina, pero no sé, hemos perdido acceso a la cuenta de banco que paga los sueldos, o la empresa que paga los sueldos, no sé, Me ha entró un tenido una ransomware. catástrofe y no podemos pagar sueldo este mes, ¿me entendés? O sea, ¿cómo continuamos haciendo negocios, cueste lo que cueste, valga lo que valga? El DRP, que es el Disaster Recovery Plan, básicamente es la forma técnica de recuperarse de esto. Entonces, por ejemplo, y tenemos que Bien. pensar en un montón de cuestiones. En el Business Continuity Plan, por ejemplo, nosotros podemos llegar a pensar en virtual desktops. Ujú. Por ejemplo, si yo pierdo la oficina, pierdo mis 1000 computadoras, ¿cómo hago para que mi gente siga trabajando? ¿Cómo hago para que mis programadores sigan trabajando? ¿Cómo hago para que mis animadores, en el caso de una empresa de videojuego o de media, siga trabajando? Bueno, necesito un virtual desktop. ¿Qué es un virtual desktop? Una máquina virtual optimizada para alta definición, muchas veces con una placa de video, para que vos puedas seguir trabajando. Podés trabajar de una tablet, podés trabajar de una computadora personal, pero vos te conectás a esa máquina y en esa máquina están los software que vos necesitas y esa máquina debería tener acceso a los servidores por más que estén caídos, o sea, en otro lado, por ejemplo en la nube, ¿no? Entonces, la idea del Disaster Recovery Plan es, cae un meteorito, tengo que seguir trabajando. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Ujú. Entonces, un concepto que es muy importante es el RPO y el RTO. Acá uno tiende a decir, bueno, son parecidos, me confundo, todo empiezan con R y terminan con O, pero la clave está en la P y en la T. La P es de punto o point en inglés Ujú. y el otro es de tiempo o time en inglés. Entonces, el RPO es mi último backup.
Yo la última vez que tomé backup, yo puedo volver a ese punto en el tiempo. Y mi negocio me puede decir, mira, yo quiero que el RPO sea cero y el RTO sea cero. Y esta conversación la tenemos muchas veces con los CEO y te dicen, no, 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 yo no me quiero caer. Bueno, dale, necesito 100 millones de dólares. Ah, no, no, Ujú. no. Entonces, en realidad, el negocio tiene que definir cuál es el RPO que es aceptable y cuál es el RTO que es aceptable para ellos también. Y dónde está el balance entre un RPO y un RTO bajo y el costo de tener ese RPO o RTO. ¿Qué significa RPO o RTO? Es Recovery Point Objective y el otro es Recovery Time Objective. Básicamente son tiempos objetivos de recuperación, ya sea de datos o de tiempo que yo me puedo caer. Entonces, si mi último backup fue acá, yo pierdo todos estos datos. Si el negocio está bien con eso, perfecto. Si el negocio no está bien con esa idea y me dice que mi objetivo está más acá que acá, perfecto. Tengo que cambiar mi forma de tomar los backups. Tengo que sincronizar en tiempo real. Tengo que hacer un montón de cosas para que esto funcione. Y eso tiene un costo. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son las opciones. Y eso es desde el punto de vista de los datos que yo puedo perder. Y después está el tiempo que yo puedo estar caído. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo puedo tener un RPO de cero y puedo tener un RTO de 2 días. O sea, vos no podés perder los datos, pero no importa cuándo volvás. Perfecto. O podés perder 1 hora de datos, pero no te Ujú. podés caer. Ok, tu RTO va a ser cero, tu RPO va a ser 1 hora. Entonces, depende del negocio y depende de muchas cosas. Y realmente estas conversaciones son buenísimas para tener con un dueño, con un CEO, con un CFO, porque vos le decís, ok, perfecto. Desde el punto de vista del negocio, yo entiendo que vos querés que la gente haga su trabajo porque está cobrando un sueldo, pero si recursos humanos no trabaja hoy, ¿cuál es el impacto? Exactamente. ¿Sí? O sea, pensémoslo en frío. Si un programador no trabaja hoy, ¿cuál es el impacto? No, bueno, le estoy pagando el sueldo. Bueno, ¿cuánto es el sueldo diario de una persona? No sé, $100. Si yo tengo que invertir $1000 para que esa persona siga trabajando y le pago $100, no me conviene. No, A no ser que haya una necesidad del negocio de terminar en tiempo y forma sí, un o deadline haya algún tipo justo. digamos, ¿cómo se llama? De pérdida tenemos que pagar una multa, ponerle, ¿no? O sea, puede pasar que decir, bueno, si no termina a tiempo, tenemos que poner una multa. Bueno, ok, perfecto. ¿Cuánto vale la multa? Una parte de eso yo la puedo invertir en tecnología para tener un RPO, un RTO más chico. Entonces, acá me gusta mucho esto porque fíjate cómo acá dice hacer backup con tapes tradicionales y acá dice Sí. hacer backup con tapes tradicionales. Y a medida que te vas metiendo hacia lo más chico del RPO y el RTO, tenés que empezar a hacer otras cosas para poder llegar a esa velocidad. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, bueno, abajo dice, empezamos, o sea, si yo puedo perder un mes o una semana o hasta un día, ponele, o 2 días de datos, yo todo esto lo podría manejar con backup a tapes, o sea, a cassette. Perfecto, no pasa nada. Si yo necesito un día, horas o minutos, puedo hacer un backup basado en una imagen. Poner que yo de alguna forma hago una sincronización a la nube y estoy guardando el contenido de mis servidores todo el tiempo en la nube. Eso se cae, tengo que hacer unos cambios, ya vamos a ver cuáles son las opciones, pero tengo que hacer unos cambios en el DNS y mi aplicación vuelve. Entonces mi RPO y mi RTO ha sido un bajo. Pero cuando estamos hablando de que no te podés caer por segundo, no podés perder los datos hablando de segundo, pero pues sí, puedes perder 30 segundos de datos. En realidad tenés que estar pensando ya en alta disponibilidad. ¿Qué significa? Bueno, tener 2 sitios operando al mismo tiempo, puede ser tu data center y la nube, o 2 regiones de la nube, o 2 proveedores de nube distintos,
operando al mismo tiempo para poder llegar a ese objetivo. Y obviamente la plata sube a comparación de que nos vamos acercando hacia el centro, ¿no? O sea, más al centro, más en segundo, más cara va a ser nuestra solución. Conceptos de disponibilidad. Alta disponibilidad, backup y disaster recovery. Alta disponibilidad es minimizar el tiempo de inactividad de la aplicación. ¿Qué significa? Tener, como hemos dicho, dos regiones operando al mismo tiempo o dos zonas de disponibilidad, depende de lo que estamos buscando en SLA, en tiempos de que podemos estar caídos. Pero alta disponibilidad en general es tener dos servidores en dos data centers distintos de alguna forma y si querés ser más altamente disponible, capaz que en dos regiones. El backup es una copia inmutable de un punto en el tiempo. Y cuando digo inmutable significa una copia o una replicación, no es un backup. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero si vos tenés tu data center acá y tu nube acá, y vos tenés una base de datos, ponele, y la estás replicando, eso no es un backup. No. ¿Por qué no es un backup, Álvaro? Si yo pierdo esto, este es el backup de esto. Sí, y si te entra un virus acá, ese virus se va a replicar en el momento. Y ahí va tu backup. Entonces, ¿qué es un backup? Una copia snapshot en el momento. de un punto en el tiempo y que no puede ser modificada. O no puede ser modificada de forma fácil. O sea, tengo que bootearlo y meterle el virus por la boca. Pero si tengo replicación, me pueden atacar un ransomware o un virus sin ningún tipo de problema. Y el disaster recovery es recuperar nuestras aplicaciones después de un desastre grave. Y un desastre grave no hay una, ¿cómo te puedo decir? No hay una métrica que te diga cuál es un desastre grave. Para mí, mi computadora hogareña dejando de funcionar es un desastre grave. Para una empresa que tiene 1 millón de empleados no es un desastre grave. Y así A viceversa. menos que seas vos el que firma y tiene la única clave. Claro, ponele, ¿entendés? Que tengan mal diseñado eso. Los principios del backup es generalmente se usa el 3-2-1. 3-2. ¿Sí? 3 copias de nuestros datos en 2 tipos de almacenamiento y una copia que esté fuera de ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi trabajo tenemos... ¿Fuera de ahí o fuera de red que le llaman? O sea, No, fuera de bueno, puede un disco ser, que está desconectado. claro, pero es que en realidad depende porque, por ejemplo, yo puedo ponerlo 3 copias de mis datos en discos vivos, puedo poner uno a tape y el otro en S3, ponele. Ajá, Si es sí, S3, ya eso está también offsite, si te pones a pensar. sí. Y si es en tape, yo puedo guardar la tape en un safe en la misma oficina, que no sería offsite, pero está protegido hasta cierto punto, o puedo mandarlo a Iron Mountain, por ejemplo. Entonces, en mi trabajo hacemos generalmente 3 copias de tape y tape a Iron Mountain. ¿Sí? No usamos la nube, pero por una cuestión de que recuperar de la nube es muy caro y no tiene mucho sentido. Nuestros datos cambian todo el tiempo. Entonces, los backups son como redundantes en tiempo Podrías, casi real. en el caso de, pensando así grosamente de la infra que vos tenés, creo yo, ya una parte de infra en código. Sí. Esa infra en código, ¿vos crees que sería viable, por ejemplo, un backup de eso en cloud? Sí, te podés recuperar en cloud y tenemos varias cosas, ¿me entendés? Por ejemplo, primero, todos nuestros datos están en SharePoint, todos esos datos están en Office 365 en realidad, entonces como que ya no te Bien. preocupas tanto de eso. Tenés file shares, ok. Esos file shares están en Cumulo. El Cumulo tiene es un clúster hecho de 4 servidores, que falle es muy raro. Lo podés llegar a perder a la oficina, ponele, se quedó sin luz, tenemos UPS, tenemos generador, todo lo que vos quieras, pero ponele que se apaga, los datos no se van a perder.
¿me entendés? Entonces No, todavía no. sobrevive. Y el Cúmulo estaba subiéndose a S3 en un momento y después hemos decidido cambiarlo a Tape por Bien. una cuestión de la cantidad de uploads que tenemos que hacer diariamente. Pero depende mucho de la empresa, depende mucho de la cantidad de datos, del tipo de datos que utilices, ¿me entendés? O sea, una Sí, empresa sí. que es una oficina que vende o qué sé yo, los datos son poco. En una empresa como la nuestra que yo trabajo, que es el videojuego, tenés Mm. muchos Puedes, datos, o sea, o sea, puedes meter una segmentación de lo que son los datos administrativos, pero no los datos generados por imágenes claro, porque es monstruoso. claro, imagínate que un dataset o un code base de un videojuego puede tener 2 terabytes. Claro. ¿Me entendés? Y tenés 1000 personas trabajando sobre ese código. Hay en realidad un petabyte de datos distribuido en todas las computadoras. Que está bien, no necesitaba una copia de cada computadora, pero aún así sigue siendo 2 terabytes. Imagínate que vos estás on-prem y vos querés tener los datos o tener backup hacia la nube, como la primera opción que tenés. O sea, vos tenés una oficina, tenés unos servidores, dentro de todo es, digamos que no es un centro de datos, pero es un server room, un cuarto de servidores que tiene su buen aire acondicionado, que tiene 2 aire acondicionados, ponerle, que tiene UPS y que tiene un generador en el edificio. Entonces, más o menos estás relativamente cubierto. Pero aún así vos decís, bueno, pongo tapes, hago backup diario, o cómo puedo usar la nube para que si yo pierdo mis datos, esos datos sigan vivos en algún lugar. Y hay un servicio que aparece mucho en el examen, que es Storage Gateway. Storage Gateway es como la familia. Bien. Y dentro de Storage Gateway tenés File Gateway, Volume Gateway y Tape Gateway. Y básicamente el File Gateway es un servidor NFS o SMB, un file share común, que por atrás esos datos viven en S3. Y vos podés tener, ponerle, qué sé yo, eh, no sé, 2 terabytes, pero local tenés, digamos que 1 terabyte. El resto vive en S3, ¿sí? O sea, acá. Bien. Y File Gateway lo que hace es cachar, o sea, porque vos básicamente estás corriendo esto dentro de una VM en tu, ¿cómo se llama? En tu Data ambiente center. de virtualización, en tu Bien. VMware o en tu vCenter o lo que sea. Entonces vos corres esa VM se conecta a S3 por detrás con tus credenciales y te sirve los datos como NFS y SMB. Eso es todo lo que hace. O sea, Entonces, haces como lo que sería una Loom a una storage, pero la storage está pero vos tu cloud y no storage on-prem. lo estás usando on-prem, pero al mismo tiempo está backupeado por S3. Y puede ser más Bien. grande en S3 que lo que es dentro de tu local. Y ahí lo que hace es, perdón, lo que hace es Sí. un caché. Bien. Si alguien va a un archivo que ya fue abierto, te lo va a dar desde acá. Ujú. ¿Sí? Y si Sí. alguien va a un archivo que no fue abierto, va a ir a S3, lo va a cachar y lo va a devolver. Eso es todo lo que hace. Bien. Eh, y al margen de eso tiene encriptación en tránsito, o sea, con HTTPS, eso está Ujú. hecho por AWS, y está optimizado para hacer uploads y downloads de S3. ¿Sí? O sea, hay un algoritmo que hace el cache a medida que lo vas abriendo, pero al mismo tiempo la conexión está optimizada para llegar a S3. ¿Sí? Y una vez que esos datos están ahí, vos los podés mover a cualquier otra clase de almacenamiento de S3, ya sea Estaba Infrequent viendo eso. Access, sí, Glacier, Deep Archive, lo que vos quieras, según políticas de vida. Si el archivo es más viejo que 30 días, movelo a Infrequent Access, si después de 90 días, movelo a
a Cold Storage y después moverlo a Deep Archive y después borrarlo. Ya está. Se Bien. maneja automáticamente según las políticas que vos le pongas. El otro es el Volume Gateway. Y vos fíjate que acá se conecta por iSCSI, que básicamente es una conexión a un servidor. Entonces el servidor, la máquina virtual, bootea desde un disco rígido que en realidad está dentro de Volume Gateway. Y eso está siendo backupeado a S3 y con AWS Backup yo lo puedo tranquilamente después bootear como si fuese una S2 desde EBS. Bien. Entonces yo pierdo mi servidor y mis datos están acá, yo levanto una S2, lo mapeo y la máquina está en la nube. Ese sería como una salida rápida a un disaster recovery cuando hay pérdida física. Sería un disaster recovery. Obviamente, tenés que pensar que hay ciertos parámetros que vos no podés ir arriba de eso. Vos no podés ir más rápido que tu ancho de banda. Si vos acá tenés un montón de cambios todo el tiempo, tenés que tener el suficiente ancho de banda para que ese dato lleguen acá y eventualmente lleguen acá. ¿Se entiende? O sea, si vos tenés una base de datos que cambia mucho, que estás hablando de terabytes, petabytes, bueno, te va a costar. Más vale que tengas un direct connect o algo así para poder llegar a tener ese ancho de banda. O sea, la cantidad de cambios que vos tenés en el servidor, o en el volumen en realidad, versus el ancho de banda, te va a decir si vos podés o no El curso de llegar al batalla. FPO que vos querés. O sea, ponete, dice, podés perder 10 minutos, perfecto. Podés perder 10 segundos y no sé si podés. Depende mucho del ancho de banda ahí, depende de la cantidad de cambios que tenés en el servidor todo el tiempo. Lo que vos planteás es el trade-off. Sí, un trade-off. Y la última es el Tape Gateway, que básicamente se presenta al servidor de backup como si fuese un tape library, como si fuese un lector de tapes de backup. Bien. Y todo lo que vos escribís dentro de ese tape aparece en S3. Y una vez que vos lo tenés ya copiado, podés pasarlo a Glacier y podés tener backup. Entonces todos tus backups están, pero no están. Entonces, si vos venís acá y le decías por ejemplo, tu administrador, quiero recuperarme de un backup de hace 2 semanas, va, no sé, abre Veeam o Veritas o cualquier tipo de software para backup, esto lee esto y cuando dice, bueno, quiero recuperarme, se baja de S3 a través del protocolo del tape y va para allá. Bien. Las regiones también se pueden caer. Entonces, si Sí. estamos en on-prem, generalmente hacemos backup a AWS. Si estamos en AWS en una región, probablemente pensemos, hey, me gustaría tener backup en otra región. Todo tiene un costo. Depende siempre del negocio. ¿Sí? Entonces, porque al final de cuentas, si vos te pones a pensar, y si lo pones de una forma bastante cínica, si querés, vos decís, bueno, a ver, si se cae AWS, si se cae una región de AWS de donde yo estoy, de mi país, bueno, yo trabajo en una empresa de Canadá, ok, se cae la región de Canadá, todos mis clientes van a estar afectados, la mayoría de Internet va a funcionar mal, ¿me importa? Porque también es totalmente válido. O sea, ¿vale la pena que yo haga ese esfuerzo o no? Y lo que lo va a definir va a ser el negocio, ¿sí? Entonces, Que la afectación fue masiva. sí. ¿Cómo te planteas ante va a tener un grupo de personas, te va a decir, yo no puedo estar fuera de red porque estoy con un lanzamiento internacional? Y vos le decís, a ver, macho, está todo bien, pero se cayó 3/4 de internet del mundo. ¿Cómo haces Lo, entrar en razón a una persona así? bueno, primero lo
primero cuando pasa no sabes qué está pasando. No, O sea, es como, ok, no funciona, vamos a ver qué onda. Empezás a hacer troubleshooting, vas a down detector, haces ping, haces trace route, empezás a tratar de entender qué es lo que está pasando. Cuando vos te das cuenta que es tu proveedor, bueno, abrís un ticket con el proveedor. Y el proveedor te dice, bueno, mira, o cuando llamas automáticamente ya te dicen, estamos experimentando. Entonces, ok, te metes a internet, tratas de entender. La última vez que nos pasó algo así, nuestras IP de Seattle no ruteaban hacia nuestro data center y en realidad había un problema con Microsoft en Seattle que había puesto una ASN que no le correspondía y había tirado la mitad de internet de todo Seattle. Entonces, como, ok, yo entiendo que vos estás tratando de trabajar y estás tratando de llegar a nuestro data center, pero toda tu región está caída. Entonces, no, más que tener pruebas y comunicar lo más alto posible para que la gente entienda qué está pasando, bueno, es como que si se te corta la luz. sí, eso lo entiendo, pero vos si tenés una empresa que sos Sí. accesible, no solamente decía de la, eh, tu cliente final, Sabes que te escucho como, muy entrecortado, pero ahora te escucho bien. bien, vos ahí en el caso, se te cayó Seattle, perfecto, ¿cómo te pones así, te prevenís de los clientes que van a venir de Europa? Porque que vos le digas, mira, yo estoy caído en Seattle, no puedo operar, perfecto, pero yo quiero conectarme a tu juego, a descargarlo desde eh, Albania. Pero yo lo quiero. ¿Cómo Claro. te haces el costo-beneficio ahí? Bueno, ahí generalmente ya es una decisión de negocio en el sentido de que, por ejemplo, nosotros, o sea, yo soy el de IT que soy como Ujú, el back office. Yo protejo los datos de la empresa, hago que las cosas estén disponibles, pero no ujú, manejo los servidores de juego, por ejemplo. Para eso está la parte de operaciones de juego. bien. Ahora, ellos nos pueden pedir ayuda o lo que sea, mirá, estamos teniendo problemas, ¿cómo podemos hacerle? Muchas veces vos comunicás al CEO y le decís, mira, podemos gastar esta cantidad de plata para que esto se interconecte con esto y tenemos dos formas de llegar, entonces tenemos una diversidad de proveedores, entonces si un proveedor tiene problemas, está todo bien. La mayoría de las veces te dicen que no. Entonces al final Sí. de cuentas ya es como entendible cuando vos le decís, bueno, ¿te acordás cuando hemos tenido que charla? Sí, bueno, es eso. Y está perfecto, digamos, es una decisión de negocio. No es culpa de él, ni es culpa tuya. Es simplemente como es. Bueno, hay, ¿Cómo se lo trataba? sí, hay cinco tipos de opciones cuando se trata de disaster recovery. La más baja, con el RPO y RTO más alto, si se quiere, la más baja en costo, pero Sí. la más cara en tiempo y en cantidad de datos perdidos, es el backup y restore. O sea, haces backup y te recuperas. Entonces, vos tenés una región de AWS acá que está operando completamente. Vos fijate que tenés una instancia, tenés un volumen EBS, tomás un snapshot, ese snapshot va a S3 y a través de S3 Cross Region Replication o AWS Backup lo estás mandando acá. Pero vos fijate que acá no hay nada. Ujú. ¿Sí? Tenés un EFS, ese EFS a través de AWS Backup hace una sincronía casi en tiempo real al otro EFS, ¿sí? Y en la base de datos vos podés tener una instancia tirando un snapshot y teniendo cross region replication, o en realidad podés tener, si tenés Aurora, podés tener una read réplica que en cualquier momento puede ser promovida a master si perdés la otra master. Entonces vos acá tenés backup and restore. Obviamente si tenés una read réplica, ya no es backup and restore, ya es otra opción que la que sigue. Entonces por eso no la ponen acá. Pero vos fíjate que esto está operando normal
Y el costo que vos tenés es el costo de la replicación, el almacenamiento y el almacenamiento. Entonces, ponele que tu costo es 100 para operar y tu costo para tener un backup en restore, ponele que son 110. El overhead son 10. ¿Qué es el 10? Ujú. Esto. Cuando vos tenés un problema, decretas un desastre, recuperás y en algún lugar, ponele como en Route 63, 53, perdón, que es el DNS, cambias el DNS y apuntas al nuevo lugar. ¿Cuánto tiempo estuviste caído? Lo que se demore en levantar los servidores. ¿Cuánto tiempo perdiste desde la última replicación? Entonces, tu RTO van a ser horas o días, Ujú. depende de cuánta automatización le metas, y tu RPO van a ser, ponele horas. Depende cuándo fue el último backup. Si vos estás tomando un backup cada hora, una hora, si cada un par de horas, un par de horas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Es barato. Y es lo mínimo indispensable que todo el mundo debería tener en una empresa. O sea, mínimamente deberías empezar con backup y restore. Tengo backups, chequeo que mis backups funcionen, cada cierto tiempo hago un test. Eso es lo que yo debería hacer. La otra es, El RDS, sí, el snapshot, para que se haga, ¿tenés que parar no, la base? no. Ahí se me vuelve la cabeza cómo haces para que no tenés inconsistencia en un SQL. Básicamente son, bueno, depende. Si es en RDS, Ujú. generalmente lo que hacen ellos es crear una copia de lectura aunque vos no la veas y Bien, tomar el backup de esa copia de lectura. ¿Sí? perfecto. Y en Aurora no es una base de datos. Aurora es un No, sistema avanzadísimo de almacenamiento con una base de datos. es como que Eh, fuera un NoSQL escribiendo en dos lados a la vez. claro, es que en realidad son clústeres de datos, ¿me entendés? Muy parecido a S3, presentado hacia la base de datos como si fuese un disco, pero en realidad son cientos de discos. Entonces vos podéis ir sacando los datos de otros discos. Tenés RAID y un montón de cuestiones mágicas por abajo que te Mm. permiten hacer eso. ¿Entendés? Entonces es como una capa de almacenamiento de altísimo rendimiento y diseñada para sí. Sí. Entonces es como lo mejor de lo mejor en realidad. Es mucho más caro, obviamente, pero bueno. Después tenés lo que nosotros llamamos la luz piloto. Pilot Light. Vos fíjate que mucha gente tiene ya sea un calefón o un termotanque o un calentador de agua, lo que sea, y vos tenés una luz, un fueguito chiquitito que está ahí para cuando vos necesitas calentar el agua, el gas pega sobre esa llama y calienta, ¿no? Entonces, bueno, es la idea de la luz piloto. Entonces vos tenés Bien. una región que está operando completamente bien, replicas la AMI es la Amazon Machine Image, o sea, la imagen de máquina de Amazon, la podés replicar a través de S3, la guardás en S3 y la replicás, no pasa nada, ¿sí? Tenés Cross-Region Replication, pero RDS acá ya tiene una copia de lectura, ¿sí? Que puede ser Ujú. promovida a primaria si hace falta. Ahora, acá no aparece, pero si vos necesitas Active Directory, por ejemplo, deberías tener el Active Directory corriendo todo el tiempo, sincronizado con tu otro Active Directory, para manejar los permisos y todas las cuestiones. Todo Sí, lo que señor. vos necesitas preventivamente para
para poder recuperarte más rápido que un backup and restore, eso sería la luz piloto. Entonces, cuando vos declarás un desastre, lo que demore en bootear esta S2 ya con la AMI replicada, los datos del RDS ya están, lo que demora en promoverla a primaria, ¿sí? Y lo que demora en levantar el Elastic Load Balancer y el NAT Gateway es tu recuperación. Pueden ser minutos. Ponele que vamos a estar hablando de 10 minutos. ¿Sí? Entonces, tu, Que R, transpiras todo. tu RTO van a ser minutos. Hay ciertas cosas que vos podés hacer para minimizar eso. Por ejemplo, podés bajar el time to leave de DNS para cuando haga el cambio sea más rápido. Podés tener una S2 corriendo más chiquita, pero no sé si es una buena idea, pero lo podés ir haciendo, ¿me entendés? O sea, podés ir mejorando esto, pero el RTO va a estar alrededor de los minutos, entre 10, 20 minutos y 3 minutos, pero no vas a poder bajar de los minutos. Y el RPO va a ser casi instantáneo, porque si bien es asíncrona la replicación, depende de la cantidad de transacciones, vas a contarla en cantidad de transacciones y no en minutos, ¿me entendés? Vas a contar en segundos Bien. o minutos en el peor de los casos, o sea, poner que sea una base de datos global, ¿no? Eh, y después tenés el que sería como low standby, que sería casi un sitio activo, pero chiquitito. Entonces, ya tenés acá, esta es la que está funcionando bien, ¿sí? Y acá ya tenés servidores corriendo, tal vez poner una zona sola de disponibilidad, pero no creo que sea lo mejor, pero creo que lo quieren hacer parecer como, bueno, estamos a la mitad de capacidad, ¿no? En la estructura esta. Tenés de nuevo una Aurora réplica que puede ser promovida en cualquier momento a primaria, entonces no pasa nada. Eh, y vos fijate que acá está activo y acá está desactivo. O sea, como que no está tirando ningún tipo de dato. Ujú. Pero vos podés, y si te pones a comparar con el de abajo, que es el full, acá están los dos activos. Es básicamente lo mismo, pero vos fíjate una cosa, han cambiado Aurora por Dynamo. ¿Por qué? Porque la replicación no es tan buena. ¿Me entendés? Y no Sí, podés escribir y leer en el mismo lado en Aurora. O en Aurora tenés la replicación, la réplica, y vos podés promoverla. Perfecto, podés exactamente. promoverla. Pero no podés volver atrás. ¿Me entendés? ¿No? Entonces, ¿cuál podría ser una opción acá? Si yo quiero mantener Aurora, porque necesito transaccionalidad. Bueno, necesito cambiar un poco mi lógica de negocio, pero por ejemplo, yo lo que haría por lo general es, no sé, 70% del tráfico va acá, el 30% va acá, acá es solo lectura, entonces el usuario entra acá, depende el costo, o sea, 30, 70, lo que le toque, o sea, si entró 100 y vos sos el 100 que entra, vas ahí al de 30, ponele, en teoría, entonces vas a entrar por acá, vas a hacer todo lo que tengas que hacer. Si querés hacer una query, ponele que vos decís, bueno, a ver, quiero saber cuántas zapatillas, tenis o lo como quieras llamarle, hay en stock, el software puede leer de acá, pero cuando yo hago la transacción, va a tener que escribir sí o sí a mi Aurora principal. Bien. Entonces yo, desde el punto de vista del usuario,
es casi la misma experiencia, ¿sí? Sobre todo en lo general. La transacción va a demorar un poquito más. El mail confirmando la transacción va a demorar un poquito más porque tiene que escribir en otra región, ¿me entendés? Y hasta Sí, que no termina la atomicidad y no te da el OK, la base de datos, no podés decirle al usuario ya está. Pero básicamente lo podés hacer. Entonces, esos son los trade-offs que vos tenés en la arquitectura todo el tiempo. O sea, este es mi trabajo como arquitecto o como director de arquitectura. Esto tiene mucho que ver. Si, bueno, OK, lo queremos hacer así, también se puede, pero vamos a tener que pagar este costo. seguro. Y después tenés que ver si el costo es aceptable o no. Obviamente con DynamoDB es mucho más fácil, pero vos ahí, porque podés escribir y sincronizar y tener eventos y es mucho más, ¿cómo te puedo decir? Eh, es mucho más nuevo, es mucho más ágil, es mucho más moderno, pero no tenés transaccionalidad. Y los queries que podés hacer son limitados comparado con los limit queries que vos podés hacer en relacional. Entonces, Es la garantía de un pago con tarjeta y que quede el registro, lo que vos me decías ayer. exactamente. Perfecto. ¿Me entendés? Sí, Eh, y bueno, evidentemente, para que quiero llegar acá arriba, vamos a... Siempre la gente empieza por backup and restore. sí, Empezamos con backup and restore, los RTO y los RPO van a ser de hora. ¿Para qué lo usamos? Para uso de menor prioridad o para empezar. O sea, decir, bueno, sí, no, la verdad que sí es importante, pero nunca hemos tenido backup, así que vamos a empezar teniendo backup. Soluciones, si estás en on-prem, bueno, S3, Storage Gateway, Data Sync puede ser una opción también. En el examen, AWS Backup no aparece tanto, porque no creo que haya existido como servicio, pero básicamente AWS Backup es un servicio que te ayuda a manejar las políticas de vida de copia de seguridad. Puedes decir, yo bien. necesito que se tome backup, que se guarde durante cierto tiempo, le pones las políticas de vida y eso interactúa con ese tray y te mueve todo. O sea, toma el snapshot cuando tiene que tomarlo, se encarga si lo querés replicar entre regiones, todo eso lo hace AWS Backup ahora. Antes lo tenías que hacer a mano, ahora lo hace AWS Backup. Pero no aparece tanto en el Bien. examen porque creo que es muy nuevo para el examen en particular. Los exámenes de AWS van generalmente un par de años atrás. Eh, la luz piloto ya es una mejora, ya estamos hablando en decenas, veintenas de minutos, dependiendo qué es lo que vos decidís correr al mismo tiempo en la nube, ¿no? Entonces, como decíamos, Active Directory, una base de datos, tenés una AMI, tus aplicaciones son medio stateless, entonces no necesitas nada, bueno, vas a estar en los 10 minutos. Si tenés una aplicación que es un monolito, que es grandísima, que es re difícil, que nadie sabe cómo funciona, y todavía vas a demorar horas porque el trade-off está puesto en que tenés una aplicación mala y es difícil de operar, ¿no? Sí, Entonces, se lo usa la luz piloto cuando tenés algún tipo de requerimiento más bajo de RPO o RTO y generalmente corre servicios fundamentales que sí o sí necesitas tener ya anteriormente y escalás los recursos en AWS a una respuesta de un evento de recuperación ante desastre. Entonces, bueno, mira, desastre, recuperémonos, ¿no? Después tenés el full working low capacity, que estás hablando de minutos o de segundos, dependiendo de lo que estemos hablando, y el multisite, ¿no? El hot, digamos, activo. sí. Pero también vos fijate cómo va subiendo el costo. Costos, sí. Y no es uno y después dos y después tres y después cuatro, es No, exponencialmente más caro. es un logarítmico. Sí. Y algo que no va a aparecer en el examen, pero que es muy importante y tiene que ver con este tema y creo que tiene un montón digamos, de importancia de saberlo, es algo que se llama AWS Elastic Disaster Recovery. Ajá. Entonces, básicamente, vos pones un agente en la máquina virtual o en el vCenter, o sea, en el ESX host, y cada
cada agente, ponele que tengas 10 servidores con cientos de máquinas virtuales. Vos instalás 10 agentes, uno en cada servidor físico, y Sí, eso se encarga de la replicación, ¿sí? Y está todo el tiempo diciéndote qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, primero vas a tener máquinas que tienen un montón de cambios, o sea, donde se escribe mucho. Entonces, eso tiene que ser replicado y eso te va a ir diciendo si está funcionando o no, si está replicando a tiempo, si necesita más ancho de banda, si necesita algún tipo de mejora. Una vez que lo tenés, vos tenés como un plan de lanzamiento, porque vos básicamente tenés una máquina acá, que es una máquina virtual de VMware y tiene una red, pero no hay VPC, no hay nada. Entonces vos acá tenés un plano donde decís, bueno, yo necesito tantas VPC, esta máquina va a ir acá, esta va a estar en la misma subred. O sea, haces como un plan de lanzamiento, haces como una traducción de tu máquina on-prem a lo que va a ser una S2. Y en cualquier momento vos podés decir lanzar. Y lo que hace es la replicación, se lanza y queda funcionando. Y tener las dos, la on-prem y en la nube funcionando. Digamos que este es un test, no es un desastre. Entonces lo único que tenés que hacer es cambiar el DNS, ves que todo funciona, si todo sigue funcionando como decíamos, los datos que se van generando dentro de las S2 se replica hacia el on-prem a través del mismo agente para que vos puedas decir quiero volver al on-prem. Entonces mantiene la sincronía todo el tiempo. Y eso lo hace, acá creo que lo había puesto porque es muy fácil de verlo, vos tenés el agente que va copiando lo que está en los discos y lo va mandando a DRS, que es Disaster Recovery Service. También es una forma de acelerar más en la recta en la Fórmula 1, pero, ujú, y tenés una subnet de staging. Entonces acá tenés una base, digamos una S2 chiquitita, la más chiquita, la T3 micro, para solamente replicar los datos. Entonces lo vas inflando a estos EBS, le vas escribiendo, le vas insertando, todo lo que viene de acá, lo vas insertando acá, y cuando llega el momento, ¿me entendés? Voy a decir, quiero irme a la subred de producción, se toma un snapshot a S3, que no está acá, y eso lo recuperas acá, pones una S2 grande y vas levantando en minutos. ¿Sí? Entonces, no aparece en el examen, es verdad, pero el concepto es importantísimo saberlo porque básicamente lo que hace DRS es lo mismo que hace AWS Backup, te hace la vida más fácil, pero antes lo tenías que hacer a mano. O sea, tenías seguro. que tener una lambda replicando o un task corriendo para hacer la sincronía, para hacer esto, para hacer... Ahora lo haces automáticamente. Pones la gente, lo manejas, tenés un dashboard donde ves cómo va la replicación, está todo bien, digamos. Pero si bien no va a aparecer en el examen, o es muy probable que no aparezca en el examen, el concepto es importantísimo y tiene mucho que ver con eso. Y eso es todo, básicamente. No sé si tenés alguna pregunta acerca de esto. No, no, entiendo, digamos, es pensar los casos prácticos de uso para relacionarlo con las preguntas Sí, y es como decís vos, el trade-off y el y las preguntas, costo-beneficio constante. y las preguntas del examen te van a ir guiando. Porque si vos vas a tener, y ya eso después vamos a hacer un ejemplo de esto, pero vos tenés un escenario y vos abajo tenés una pregunta. Y la pregunta es la que te dice la respuesta. Porque decís, bueno, Seguro, ¿cuál es la forma más costo efectiva? Bueno, la forma más costo efectiva es backup and restore. exactamente. ¿Se entiende? ¿O cuál es la forma con el menor RTO y RPO? Y bueno, es hot hot, porque no te Pachear. importa la plata. Pero depende de qué pregunta me estás haciendo. O sea, el escenario puede ser el mismo, con dos preguntas distintas y la respuesta va a ser distinta.
tan